Bienvenidos a El Intercambio. Hoy ponemos sobre la mesa un suceso de enorme repercusión. El ataque aéreo masivo que Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche del 7 de septiembre de 2025. Estamos hablando del que ha sido reportado como el mayor ataque en términos de número de dispositivos aéreos empleados. Bueno, hasta ahora en esta fase del conflicto. Exacto. Y nuestra conversación se nutre del análisis detallado de estos eventos y esto es crucial, de las narrativas que se tejieron casi instantáneamente a su alrededor. Todo esto, claro, basado en el material de referencia que tenemos que proviene del analista Jesús Navarrete. La pregunta central que nos guía hoy es ¿cómo debemos interpretar la naturaleza de esta ofensiva a gran escala? Y, sobre todo, la narrativa que ha predominado sobre ella. O sea, ¿nos enfocamos en las declaraciones oficiales y los objetivos militares, o más bien en los impactos reportados y la evidente guerra informativa? Desde mi perspectiva, voy a argumentar que los datos disponibles y el análisis de los hechos apuntan a una operación rusa centrada en blancos militares específicos y ejecutada, la verdad, con una notable precisión operativa a pesar de su magnitud. Y yo, en cambio, pondré el foco en cómo, más allá de las intenciones que se declaren o la precisión técnica que se logre, son el impacto general, las consecuencias civiles, aunque sean limitadas numéricamente, claro, y ciertos incidentes clave los que terminan construyendo, de manera deliberada, la narrativa dominante que se proyecta internacionalmente. Se trata, pues, de entender la construcción misma de esa narrativa bélica. Comencemos entonces por los hechos duros, tal como los presenta nuestro análisis. Rusia desplegó una cantidad sin precedentes de armamento, 823 dispositivos aéreos. Esto incluye drones Gerán, misiles de crucero y también misiles balísticos. Es la primera vez, según se informa, que se cruza el umbral de los 800 en una sola noche. El Ministerio de Defensa ruso fue explícito sobre sus blancos: instalaciones vinculadas a la producción, ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones ucranianos, así como bases aéreas militares en el centro, sur y este del país. El material, de hecho, detalla objetivos consistentes con esto: la empresa industrial Kiev 67, la base logística del grupo STS, una compañía clave en logística militar, también en Kiev, el aeródromo de Starokostiantini, que habría recibido unos 100 drones, nada menos, instalaciones similares en Kryvyi y Rog con 55 drones y Odessa, 60 drones, y un ataque significativo con 73 drones contra el puente y la estación ferroviaria de Kremenchuk. Es fundamental, creo, destacar la negativa rusa a haber atacado el edificio gubernamental en Kiev, algo que es coherente con su política declarada de no golpear objetivos políticos. Y finalmente, un dato que no podemos obviar: las bajas civiles reportadas por Ucrania ascienden a 4 en todo el país. Aunque cada muerte es una tragedia, por supuesto, esta cifra, frente a más de 800 artefactos, pues sugiere un enfoque militar deliberado y una operación que en términos relativos y comparativos busca minimizar el daño colateral. Entiendo perfectamente por qué resaltas esos datos operativos, la escala, la declaración de intenciones. Sin embargo, mi análisis parte de una realidad distinta, la de la percepción y la narrativa construida. La escala fue inédita y Rusia declara objetivos militares. Pero, ¿qué es lo que realmente trasciende y moldea la opinión pública y la respuesta internacional? Son los impactos visibles y las historias que se generan a partir de ellos. Vemos la atención mediática centrada en la destrucción de edificios residenciales en Kiev, algo que el propio Zelensky mencionó, y que, claro, genera imágenes muy poderosas. Luego está el incidente del edificio gubernamental, independientemente de la causa precisa, y entraremos en eso. El daño visible, aunque fuera menor, se convirtió inmediatamente en material de propaganda de alto impacto. Las fotos de la primera ministra Suiredenko en el lugar casi al instante lo atestiguan, y mencionas las 4 bajas civiles. 4. Numéricamente pueden parecer pocas en el contexto de 823 proyectiles, sí, pero en la guerra de narrativas, cada víctima civil se utiliza para reforzar la imagen de un ataque indiscriminado. Por eso, cuestiono profundamente la noción de una guerra limpia o puramente militar cuando se lanza semejante volumen de fuego sobre un país. Nuestro propio material de referencia señala que algunos almacenes atacados en Kiev, objetivos militares legítimos según Rusia, estaban cerca de zonas residenciales. Esto hace que el riesgo de daño colateral sea, pues, inherente a la operación misma. Y no olvidemos el terror psicológico infligido a millones de personas.
Sostengo que la percepción internacional se construye mucho más a partir de estas imágenes y relatos de daño civil y gubernamental que de los comunicados oficiales sobre objetivos militares alcanzados. Precisamente por eso es crucial analizar con detalle incidentes como el del edificio gubernamental en Kiev, que tú mismo señalas como clave en la construcción de esa narrativa. Mi postura, apoyada en el análisis técnico del material que manejamos, es que hay serias inconsistencias. Rusia no solo lo niega oficialmente, sino que el tipo de daño visible, descrito como un pequeño rasguño en una ventana alta, pues no cuadra con el impacto de un misil ruso potente, como un Iskander o incluso un sistema más avanzado como el Oresnik, que son misiles hipersónicos capaces de generar una destrucción masiva. El daño observado es sencillamente incongruente. El análisis sugiere, hipótesis alternativas mucho más probables. Un fallo de la defensa aérea ucraniana, y existen numerosos videos que muestran el comportamiento errático de algunos de sus misiles interceptores, la caída de escombros de un dron derribado, aunque la trayectoria parece extraña como señala la fuente, o, y esto también lo plantea el análisis como posibilidad, una provocación deliberada por parte ucraniana, eligiendo un lugar fotogénico para un daño menor y asegurando una rápida cobertura mediática. De hecho, análisis OSINT citados en el material, es decir, inteligencia de fuentes abiertas como imágenes y redes sociales, realizados por grupos como AMK Mapping, también se inclinan por la defensa aérea o restos de un dron, descartando un ataque directo ruso. Admito que la evidencia física directa, tal como la describe el análisis, parece apuntar a algo distinto a un impacto de misil ruso, y que la causa exacta sigue siendo, objeto de debate. Pero aquí es donde mi perspectiva sobre la construcción de la narrativa entra en juego de forma central. ¿Importa realmente la causa material exacta cuando el efecto narrativo fue tan inmediato y tan potente? El hecho es que el edificio sufrió un daño, fue fotografiado, y la imagen de Rusia ataca un edificio gubernamental en Kiev dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, reforzada por la presencia de altos funcionarios ucranianos en la escena. El análisis mismo reconoce, casi con ironía, la satisfacción que expresan algunos círculos prorrusos cuando creen que se han golpeado objetivos políticos, lo cual demuestra el inmenso poder simbólico de estos actos, ya sean reales o percibidos. Esto crea un incentivo perverso para que todas las partes exploten narrativamente cualquier incidente de este tipo, sin esperar necesariamente a una investigación concluyente. La narrativa, en este caso, claramente adelantó y quizá hasta eclipsó a los hechos verificables. Entiendo el punto sobre la velocidad y el poder de la narrativa, claro, pero no podemos permitir que eclipse por completo la realidad operativa subyacente si queremos un análisis completo. Volvamos a la cuestión del impacto civil frente a los objetivos militares. Reafirmo la postura basada en los objetivos listados y la lógica militar. Infraestructura de drones, bases aéreas, logística. Y el dato de las 4 muertes civiles reportado por Ucrania, insisto, no por Rusia, sigue siendo un indicador clave. Frente a más de 820 artefactos, esa proporción sugiere una tasa de daño colateral extremadamente baja para los estándares de cualquier conflicto moderno a gran escala. Nuestro análisis compara esto con otros escenarios bélicos o incluso con las cifras de víctimas civiles atribuidas a acciones ucranianas en el Donbass antes de 2022. Si hubo daños en zonas residenciales, el propio material sugiere explicaciones plausibles que no implican necesariamente un ataque indiscriminado ruso. Fallos documentados de la defensa antiaérea ucraniana te caen sobre sus propias ciudades, o la decisión ucraniana, difícil pero a veces inevitable en guerra, de situar objetivos militares legítimos como esos almacenes logísticos en Kiev, muy cerca o dentro de áreas civiles. En ese escenario, la atribución de la responsabilidad por el daño colateral se vuelve mucho más compleja. Es un argumento estructurado sin duda, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre esa complejidad. La decisión de ubicar objetivos militares en zonas urbanas o sus proximidades, confirmada por el análisis para esos almacenes en Kiev, convierte el riesgo para la población civil en una consecuencia prácticamente inherente a cualquier ataque contra dichos objetivos,
por muy precisa que sea el arma empleada o la intención del atacante. Las denuncias de Zelensky sobre destrucción residencial, aunque formen parte de su propia estrategia comunicacional, encuentran eco porque la población civil sí experimenta daños en su entorno. Pero más allá de las cifras concretas de bajas, que siempre son difíciles de verificar independientemente en medio del conflicto, está el impacto cualitativo de una operación de esta magnitud. Lanzar más de 800 proyectiles sobre múltiples regiones en una sola noche genera inevitablemente un estado de terror y una disrupción masiva de la vida cotidiana para millones de personas. Esta experiencia vivida por la población tiende a borrar las distinciones técnicas entre objetivos militares y daños civiles. Por eso me resulta muy difícil aceptar el concepto de una guerra limpia en estas circunstancias. El impacto psicológico y la alteración generalizada son en sí mismos consecuencias significativas de la operación, independientemente de las estadísticas de bajas. Examinemos ahora otro punto clave, el ataque al puente de Kremenchuk sobre el río Dnieper. El análisis lo califica de quirúrgico. Se emplearon 73 drones y la evidencia visual presentada muestra daños muy localizados, específicamente en el mecanismo de elevación del puente, la parte que permite el paso de embarcaciones de gran tamaño. La interpretación estratégica que se ofrece es reveladora. El objetivo no sería destruir completamente el puente, lo cual cortaría una ruta logística vital, sino inutilizar selectivamente este mecanismo. ¿Por qué? La hipótesis planteada es que se busca dificultar la logística ucraniana, tanto fluvial como terrestre ferroviaria sobre el puente, pero sin llegar a crear un bloqueo total que impida el flujo de tropas y material ucraniano hacia el frente del Donbass. Esto encajaría en una supuesta estrategia rusa más amplia de atraer y desgastar a las fuerzas ucranianas en ese frente oriental, en lugar de frenarlas por completo en la retaguardia. Sería un golpe preciso con un objetivo estratégico, digamos, muy calculado. Es un argumento sólido en cuanto a la precisión técnica observada y la posible lógica estratégica detrás de no destruir todo el puente. Sí, la precisión es notable, claro. Reconozco que el daño parece muy específico según las imágenes. Sin embargo, consideremos esto desde otra óptica. Atacar un puente de esta envergadura sobre el Dnieper, independientemente del daño exacto, representa una escalada cualitativa en la campaña rusa contra la infraestructura logística crítica situada en la profundidad del territorio ucraniano. Y aquí, el propio análisis hace una observación crucial que complementa la idea del daño físico, la creciente dificultad y el coste exorbitante que supone para Ucrania realizar reparaciones complejas en esta etapa de la guerra. Hay escasez de mano de obra cualificada, de materiales específicos y sobre todo de recursos financieros. Por tanto, cada golpe a una infraestructura de este calibre, aunque sea quirúrgico irreparable en teoría, resulta ahora mucho más doloroso y tiene un impacto estratégico acumulativo. No se trata solo de interrumpir el tráfico temporalmente, sino de seguir agotando la capacidad de recuperación ucraniana, haciendo que cada ataque degrade un poco más su resiliencia logística y económica a largo plazo, ¿no? Ese punto sobre el desgaste acumulativo y el coste de reparación es ciertamente pertinente y añade una capa al análisis estratégico. Y para mantener una visión completa, es importante recordar, como señala nuestro material de referencia, que estos ataques rusos no ocurren en el vacío, forman parte de un intercambio de golpes. Ucrania también realiza ataques en territorio ruso, principalmente con drones. El análisis menciona casi 100 en la última oleada reportada, contra objetivos como el oleoducto Druzhba o refinerías en la región de Krasnodar. Sin embargo, y esto es un elemento clave para entender la dinámica informativa, estos ataques ucranianos reciben una cobertura mediática muchísimo menor en Occidente. Este contexto es fundamental. Hay acciones ofensivas por ambos lados, pero existe un desequilibrio evidente no solo en la capacidad militar, ofensiva y defensiva, sino también en cómo se narra este intercambio. Rusia parece infligir más daño del que recibe, en parte debido a sus capacidades, pero también porque la narrativa dominante tiende a enfocar la atención casi exclusivamente en las acciones rusas. Estoy de acuerdo en que los ataques son mutuos y que nuestro análisis reporta acciones ucranianas significativas. Sí. Sin embargo, la explicación de por qué la narrativa mediática occidental se centra de forma tan preponderante en los ataques rusos es, más compleja que un simple sesgo.
aunque éste exista y el propio análisis lo denuncie, acusando a ciertos medios de replicar sin crítica la versión ucraniana sobre incidentes como el del edificio gubernamental. Hay una dinámica geopolítica de fondo. La percepción internacional mayoritaria de Rusia como la potencia agresora y Ucrania como la nación defensora actúa como un filtro muy potente a la hora de seleccionar qué noticias se amplifican y cuáles se minimizan. Esta estructura narrativa preexistente hace que los ataques rusos, especialmente los de gran escala como el que discutimos, tengan un peso simbólico y mediático intrínsecamente mayor en la esfera internacional, independientemente de las acciones que realice el otro bando. La construcción de la narrativa está, pues, fuertemente condicionada por este marco interpretativo global. Permíteme entonces resumir mi perspectiva. Un análisis riguroso de la información presentada en nuestro material sugiere que esta operación rusa, pese a su escala récord, mantuvo un enfoque primordial en objetivos militares estratégicos, la industria de drones adversaria, bases aéreas e infraestructura logística clave como el puente de Kremenchuk. Sostengo que la narrativa predominante que ha circulado, a menudo magnificada por incidentes ambiguos como el del edificio gubernamental en Kiev, corre un serio riesgo de estar distorsionada por la intensa guerra informativa. Esta narrativa podría no reflejar fielmente ni la intención operativa rusa, que parece orientada a objetivos militares específicos, ni las acciones precisas sobre el terreno, donde los datos sugieren un esfuerzo por mantener cierta limpieza operativa relativa, evitando blancos políticos y buscando limitar las bajas civiles directas. Y yo concluyo reiterando mi argumento central. Más allá de las intenciones declaradas por Moscú o de la precisión técnica que hayan podido alcanzar en ciertos blancos puntuales, la escala misma de esta operación, lanzar más de 800 artefactos explosivos sobre un país en una sola noche, genera de forma inevitable consecuencias humanitarias amplias y, sobre todo, da pie a la construcción de narrativas muy poderosas centradas en la destrucción, el miedo y el sufrimiento civil. Son precisamente estas narrativas, amplificadas y filtradas selectivamente por la maquinaria de la guerra informativa y el contexto geopolítico global, las que terminan moldeando de manera decisiva la percepción internacional y las respuestas políticas. A menudo, estas narrativas operan con una lógica propia, desconectada de los detalles operativos específicos, de la atribución final de cada incidente o de las justificaciones estratégicas que se puedan ofrecer. La construcción de la percepción al final se impone. Creo que ambos podemos coincidir en la extraordinaria dificultad que supone discernir la verdad completa y objetiva en medio de un conflicto en curso, marcado por una guerra de información tan intensa y librada por todas las partes implicadas. Absolutamente, y el material de referencia que hemos analizado hoy es un buen ejemplo de ello. Presenta datos, análisis e interpretaciones que, como hemos visto en nuestra conversación, permiten sostener y argumentar perspectivas diferentes, incluso contrapuestas, sobre los mismos hechos. Esto no hace sino subrayar la importancia vital de aproximarnos con espíritu crítico a toda la información que recibimos, de examinar la evidencia disponible con cautela y, fundamentalmente, de ser conscientes de los mecanismos mediante los cuales se construyen y se difunden las narrativas en tiempos de guerra. Sin duda alguna. El análisis ofrece muchos más matices y detalles que, invitan a nuestra audiencia a profundizar por su cuenta. Gracias por habernos acompañado hoy en el intercambio.